Hola amigos, buenas tardes. Aquí desde Urantia, Toronto, hoy 21 de mayo 2025, damos inicio a nuestra sesión número 159 de lectura y estudio del libro de Urantia, de todas sus versiones, comenzando por la versión original en inglés. Hoy día vamos a la página 986, primer párrafo, donde empieza el documento 90, el chamanismo en sus formas de curanderismo y finalmente de los sacerdotes. Bien, este documento tiene 5 secciones, esperamos terminarlo y como siempre vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, gracias por reunirnos nuevamente, gracias por habernos entregado esta maravillosa revelación. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para comprenderla y poderla transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos también por el mundo, para que paren las guerras, para que mejore la situación de muchos pueblos, muchos países que están azotados por violencia, por, bueno, intolerancia, por persecuciones religiosas, etcétera, pobreza, en fin. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, que siempre nos acompaña. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir el libro ilustrado, que se los voy a mandar después de que terminemos la sesión. A ver, me dicen ustedes si se ve adecuadamente. Vamos a cerrar esta pestañita y jalarlo un poquitín por acá. Okay. Creo que se puede ampliar aquí. Se ve bien chiquito. Ya. Gracias por decírmelo. Déjame ver cómo lo acomodo. Acá está el botón para hacerlo. Se ve muy chiquito. ¿Qué tal ahí? ¿Todavía está chiquito? Está mejor, pero no se ve las letras del texto para ver el tamaño. Súbelo para ver si está chiquito o no. Por favor. ¿Así? No, sube. ¿Puede No, ver? digo el. Es que se ve solo el título. Oh. A ver, ¿cómo hago? Voy a cerrar. Sigue avanzando para ver las letras del texto. Sí, no, claro, pero dime, ¿el tamaño del título se puede leer? ¿Se puede, Sí, sí, se puede- Título, ¿Y la figurita se ve bien? sí. bueno, si se puede agrandar un poquito, Un poquito más. Ok, sí, bien sí. Sí, mejor. sí. Con esta computadora, recién el otro día cuando grabé el mensaje de Ketty, del grupo de progreso, me di cuenta que a pesar de que esta es una computadora nueva y muy potente, eh, se trababa un poquito, así que voy a llamar al técnico para que Ahí está bien, ahí se ve bien. ¿Qué tal? ¿Se puede leer con... No, para mí se ve bien. Sí. Ok, excelente. Muy bien, empezamos entonces. La primera lectora es Mayra. ¿Ok? Bueno, Les voy a decir documento. el orden por si acaso, por si se me pierdo la hilación. Mayra, Renato me ha dicho que no va a poder leer, Octavio no lee, entonces Mayra, Marlene, José Luis, Gloria y Anita. ¿Ok? Listo, empezamos entonces. Documento 90. El chamanismo, los curanderos y los sacerdotes. La evolución de las observancias religiosas progresó desde el apaciguamiento, la evitación, el exorcismo, la coerción, la conciliación y la propiciación hasta el sacrificio, la expiación y la redención. El ritual religioso fue avanzando desde las formas primitivas de culto, pasando por el fetichismo, hasta la magia y los milagros. Cuando el ritual se fue haciendo más complejo en respuesta al concepto cada vez más complejo del hombre sobre los ámbitos supramateriales, cayó bajo el dominio inevitable de los curanderos, chamanes y sacerdotes.
Bien, acá en este primer párrafo básicamente nos están diciendo que los curanderos, em, los chamanes primero, después los curanderos y los sacerdotes aparecieron cuando el culto a los espíritus y sus rituales se hicieron cada vez más complejos. ¿Ok? Seguimos. A medida, sí, sigue tú nomás, Glorita. Ok, Estos párrafos son todo el prólogo. ok. A medida que el hombre primitivo fue adquiriendo conceptos más avanzados, llegó a la conclusión de que el mundo de los espíritus era insensible a los mortales ordinarios. Solo podían captar la atención de los dioses los seres humanos excepcionales. Solo algunos hombres y mujeres extraordinarios podían hacerse escuchar por los espíritus. La religión entra así gradualmente en una nueva etapa caracterizada por la figura del intermediario. Un curandero, un chamán o un sacerdote se interpone siempre entre la persona religiosa y el objeto de adoración. Hoy en día la mayor parte de los sistemas urantianos de creencias religiosas organizadas se encuentran en este nivel de desarrollo evolutivo. Ok, vamos a analizar un poquito esto, ¿eh? En los documentos anteriores vimos cómo evolucionaron las ideas de lo sobrenatural, los fantasmas, los espíritus y los dioses, ¿no? En los albores de la religión primitiva. Luego vimos cómo el ser humano, presa del miedo a la mala fortuna, ideó formas de conciliación, ¿no? Con estos fantasmas o con los espíritus, en un intento de buscar el favor de esas entidades sobrehumanas, ¿no? O esos dioses. Y por lo tanto realizó sacrificios, promesas absurdas, como vimos en el documento anterior, o pactos inútiles para lograr eso. ¿No? Eh, entonces los sacerdotes y chamanes se convirtieron en los intermediarios entre los espíritus y el hombre. ¿No? Y cuando éste comprendió que el mundo de los espíritus era insensible a los mortales comunes y corrientes, a los mortales ordinarios, solo esos hombres y también mujeres, ¿no? Considerados extraordinarios, podían hacerse escuchar por los espíritus, ¿no? Y en nuestros tiempos, la gran mayoría de sistemas religiosos se encuentran en esta etapa evolutiva. Esto es muy importante. O sea, todavía estamos en esta época en donde hay intermediarios entre Dios y el hombre. ¿Ok? Bien, seguimos. Le toca a Marlene. La religión evolutiva nace de un miedo simple y todopoderoso, el miedo que se apodera de la mente humana cuando se enfrenta a lo desconocido, lo inexplicable y lo incomprensible. Al final, la religión termina llegando a la comprensión profundamente, sí, a la comprensión profundamente simple de un amor todopoderoso, el amor que invade irresistiblemente el alma humana cuando despierta al concepto del afecto, sin límites del Padre Universal por los hijos del universo. Pero entre el comienzo y la consumación de la evolución religiosa, se interpone la larga edad de los chamanes, que se atreven a situarse entre el hombre y Dios como intermediarios, intérpretes e intercesores. Ok, miren ustedes, este último párrafo de la introducción es importantísimo. Esto lo hace ya no las estrellas vespertinas de los documentos anteriores. Este es el primer documento redactado por un Melquisedec. No nos dicen que es Maquiventa Melquisedec, no sabemos qué Melquisedec es, pero es un Melquisedec, ¿no? Uno de esos maestros celestiales, ¿no? Son muy sabios los Melquisedec, son los encargados de las universidades Melquisedec, ahí en Salvington. Bien, entonces, la religión primitiva se origina del miedo, de un miedo a lo desconocido, ¿no? Este, de un miedo a lo incomprensible, a lo inexplicable. Primero,
el miedo fue hacia los fenómenos naturales, como vimos en los documentos anteriores, luego a los fantasmas, luego a los espíritus de los muertos y luego a los dioses que tuvieron una imagen antropomórfica, o sea, ellos pensaban que los dioses eran como el ser humano, ¿no? Que tenía las mismas debilidades, el mismo temperamento, ¿no? Que se molestaban, que se llenaban de ira, ¿no? Y podían desatar su furia. Y como eran dioses, pues la furia de los dioses era un cataclismo, por supuesto. Bien, entonces, recuerdan la imagen de Yahvé, ¿no? Al final, la religión llega el concepto de un Dios de amor, ¿no? Nos dice aquí Melquisedec. Al final, la religión es eso, ¿no? Volver a una relación directa con Dios, nuestro creador, y convencidos de que es un Dios de amor, ¿ok? Es el amor sin límites del Padre Universal, el que hemos llegado a conocer todos los que nos reunimos aquí, ¿no? Por lo tanto, ya no sentimos miedo. El amor ha vencido al miedo, ¿no? Y al establecer nuestra relación directa con Dios, cuando logramos esa religión que llamamos de la experiencia personal, cada uno llega a Dios por distintos caminos, de acuerdo con sus experiencias de vida, ¿no? Al llegar a ese punto, ya los chamanes y los sacerdotes dejan de tener toda importancia. ¿Okay? Por eso ya nosotros no nos sentimos en la obligación de asistir a las celebraciones dominicales de nuestra antigua religión evolutiva, ¿no? Bien, pero antes de llegar a ese grado avanzado de espiritualidad religiosa, el ser humano, nos dice, ha pasado por una larga edad de intermediarios, ¿no? De intercesores entre los dioses y nosotros, ¿no? Los intérpretes de la fe religiosa y de la relación con Dios, que es un estado en que todavía se encuentran prácticamente todas las religiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a la primera sección del documento que le pedimos a José Luis nos lea, por favor. Nos lees estos dos primeros párrafos que no son muy largos. El chamán era el curandero de mayor categoría, el hombre fetiche ceremonial y la personalidad central de todas las prácticas de la religión evolutiva. En muchos grupos, el chamán era superior en jerarquía al jefe militar, y esa fue la raíz del dominio de la iglesia sobre el Estado. El chamán ejercía a veces como sacerdote e incluso como rey sacerdote. Algunas tribus más recientes tuvieron primero chamanes curanderos, videntes y luego chamanes sacerdotes que aparecieron más tarde. En muchos casos, el cargo de chamán se hizo hereditario. En aquellos tiempos antiguos se atribuía todo lo anormal a la posesión por los espíritus y por eso cualquier anomalía mental o física destacada confería aptitudes de curandero. Muchos de esos hombres eran epilépticos, muchas de las mujeres histéricas, y estos dos síndromes responden de gran parte de la inspiración antigua, así como de la posesión por espíritus y demonios. Bastantes de aquellos primeros sacerdotes pertenecían al tipo que se denominó más tarde paranoico. Ok, qué interesante, miren. Entonces nos dice acá, en esta primera sección sobre los primeros chamanes y curanderos, que el chamán era el curandero mayor. Y en jerarquía, ese chamán era considerado un hombre superior, un hombre especial, como habíamos dicho, un extraordinario, que era capaz de comunicarse con los dioses. Por lo tanto, era superior al jefe militar en jerarquía, ¿no? Y nos dice que de ahí viene ese dominio que siempre tuvo la iglesia sobre el Estado. Generalmente un jefe militar era el líder de la tribu, del grupo, ¿no? Era el más fuerte, era el que había defendido, ¿no? la comunidad. Muchas veces este chamán también actuaba reemplazando a ese rey, como rey sacerdote, nos dicen acá. Más recientemente, algunas tribus tuvieron chamanes curanderos primero, también llamados los videntes, y luego de un tiempo se convirtieron en chamanes sacerdotes.
Y el cargo de chamán se hizo hereditario, así como vamos a ver en la última sección, que el cargo de clérigo, de sacerdote, también se hizo hereditario, ¿no? Y de esa forma se creó la casta sacerdotal. Bien. Em, entonces, en esos tiempos remotos en que cualquier anomalía física o mental se atribuía a la posesión por espíritus, ¿no? Si alguien tenía alguna de estas cosas, por ejemplo, epilepsia o ataques histéricos, ¿no? O lo que se denomina actualmente la paranoia. La paranoia se define, ¿no?, médicamente como un estado mental caracterizado por la creencia irracional de estar siendo observado o perseguido o utilizado, ¿no?, en perjuicio personal por alguien conocido o desconocido, ¿no? Y se acompaña a veces de ideas delirantes, ¿no? Eso se llama paranoia. Y estas personas, aparentemente se sentían poseídos por los espíritus, ¿no? Bien, por eso el revelador dice, ahora se catalogarían como paranoicos, ¿no? Pero, esto eran podían ser epilépticos, en fin, pero tenían una personalidad muy especial y persuasiva que eran capaces de engañar a todo el mundo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, la histeria es otro tipo de alteración mental, ¿no? Está dentro del campo de las neurosis. La neurosis, a diferencia de la psicosis, es un estado en donde la persona todavía tiene conciencia de su realidad, de su entorno, ¿no? En la psicosis la persona se disocia totalmente de la realidad, ¿no? Entonces, la histeria es un tipo de neurosis que se caracteriza por frecuentes alteraciones emocionales, que pueden acompañarse inclusive de convulsiones o la persona quedarse paralizada, catatónica, ¿no? O quedarse sin respiración, en fin. Sí, Marlene, ¿qué querías preguntar o comentar? Sí, en los casos que uno ve, pues yo nunca he visto nada personalmente, ¿no? Pero que uno ve en televisión o que escucha que son poseídos por espíritus, porque aún existe eso, que la gente cree que son poseídos, que juegan con la ouija y que vienen espíritus y entidades y no sé qué. Eso no es realidad. Ujú. Bien, de acuerdo con lo que estamos leyendo, sería algún tipo de fenómeno histérico, ¿no? Cuando la persona piensa que está poseída por un espíritu, ¿no? Es un tipo de histeria que puede inclusive presentar todo un cuadro médico, ¿no? Y a veces grave. Entonces, hay tratamientos farmacológicos y de otros tipos para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Lo mismo la paranoia, ¿no? La paranoia puede llegar a convertirse en psicosis, o sea, es algo más, un poco más grave que la histeria, que simplemente cambios de humor, ¿no? O delirios, ¿no? Entonces son estados físicos Son o estados mentales, de no espirituales. alteraciones mentales, son alteraciones mentales. Entonces, ya sabemos que, lo hemos leído en otros documentos, que ya no hay posesión por espíritus. Ya ninguna persona puede ser poseída. ¿Mm? Antes de Pentecostés sí habían posesiones eh, por los espíritus de entidades como los seres intermedios, ¿no? No por ángeles ni por otros seres espirituales, porque ellos no pueden tener contacto con la materia física, ¿no? Las entidades que eventualmente han poseído seres humanos han tenido que ser seres intermedios y de los secundarios, porque los intermedios primarios, ustedes saben que tienen una naturaleza muy similar a la de los ángeles. O sea, son espíritus más puros, son también materiales, pero de un grado que se les hace muy difícil hacer contacto con la materia tangible. Pero a los intermedios secundarios no. Los intermedios secundarios pueden hacer contacto físico. Recuerden, ellos fueron los que movieron la rueda, la piedra del sepulcro de Jesús. Ellos fueron los que le abrieron la puerta a Pedro en la prisión, ¿no? Entonces son capaces de hacer, y nadie los ve, pero actúan sobre la materia física, ¿ok?
Bien, ellos son los únicos que han podido causar posesión y eran espíritus, eran seres intermedios plegados a la rebelión, o sea, eran malos, eran demonios. Todos esos demonios ahora están, ustedes saben, retenidos en los mundos prisión. Todos. Los únicos intermedios que han quedado son los buenos. Son el grupo de progreso, ¿no? De los 1111 intermedios. Eso ya lo hemos visto en documentos anteriores. Por lo tanto, en este momento no existe la posesión demoníaca. ¿No? No existe. Lo que sí puede existir son pactos personales directos con entidades que serían los únicos que están libres, son, ustedes saben, son Caligastia y Daligastia. ¿No? Pero todos los intermedios y ángeles que se plegaron a la rebelión o están detenidos o están en rehabilitación, los que se arrepintieron. ¿No? Bien, por lo tanto no existe, no tiene sentido los exorcismos y esas cosas, ¿no? Son temas médicos básicamente de histeria. Bien, no sé si más o menos queda claro este tema Sí, muchas gracias. para seguir avanzando. Ok. Gracias, Marlene, por tu pregunta. Seguimos. Le tocaría a Gloria. Glorita, creo que esto en aquellos tiempos antiguos. Esto ya lo leímos. Léete estos dos siguientes. Sí, claro. Aunque puede que practicaran el engaño en asuntos menores, la gran mayoría de los chamanes creían estar poseídos por espíritus. Las mujeres capaces de entrar en trance o provocarse ataques catalépticos se convirtieron en chamanes poderosas. Esas mujeres fueron más tarde profetisas y médiums espiritistas. Sus trances catalépticos implicaban normalmente supuestas comunicaciones con los fantasmas de los muertos. Muchas mujeres chamanes eran también bailarinas profesionales. A ver, párate un ratito ahí porque han hablado ahora de la catalepsia, ¿no? Ya, yo estoy aquí para explicarles un poco esos términos psiquiátricos, ¿no? Nos dicen que las profetisas y mediums eran capaces de entrar en trance cataléptico. Y esa capacidad las convertía en chamanas poderosas, ¿no? Chamanesas, no sé cómo podría decirse, ¿no? Bien, ¿qué cosa es la catalepsia? Es un estado transitorio, felizmente no dura mucho tiempo, en que la persona permanece totalmente inmóvil e insensible. La pueden hincar, la pueden peñiscar y la persona no siente nada. Perdón. Ese es el estado cataléptico. Una muerta en vida. Y también se le llama muerte aparente. Y tiene sus funciones vitales activas, pero están reducidas al mínimo, así como los faquires que pueden lograr eso, que no se les sienta el latido del corazón, en fin. Pero en el estado cataléptico dice que la persona está consciente de lo que le está pasando, pero no puede moverse. Imagínense qué terrible, ¿no? Y esto se sabe por las ondas del electroencefalograma, ¿no? Bien, este estado cataléptico puede darse en algunas personas por minutos, a veces por horas, y a veces se han dado casos en que ha durado más, ¿no? No sé cuánto es el máximo que un paciente ha estado en este estado, ¿no? Que se le denomina muerte aparente. Antiguamente, cuando una persona estaba así, podían enterrarla viva, ¿no? ¿Se imaginan qué macabro es eso, no? Bien, seguimos. Ahora sí, sigue aclarar esto de la catalepsia. También hay, en esos estados catalépticos, hay lo que se llama la ataxia seria, ¿no? Que a la persona, por ejemplo, le levantan un brazo y se le queda el brazo suspendido, como si fuera un maniquí, ¿no? Esas cosas raras hay en la neurología, ¿no? Todos son patología neurológica. Bien, ahora sí sigue, Glorita, por favor. Sí, claro. Pero no todos los chamanes se engañaban a sí mismos de buena fe. Muchos eran hábiles y astutos estafadores. Con el desarrollo de la profesión, se exigió a los principiantes un aprendizaje de 10 años de penalidades y renuncias para capacitarse como curanderos. Los chamanes instauraron su propia vestimenta profesional
y se comportaban de forma misteriosa. Utilizaban a menudo drogas que provocaban ciertos estados físicos para impresionar y desconcertar a los miembros de la tribu. La gente común consideraba sobrenaturales los trucos de prestidigitación y algunos sacerdotes astutos fueron los primeros ventrílocos. Muchos de los primeros chamanes descubrieron el hipnotismo sin querer. Otros se auto-hipnotizaban a base de concentrar la mirada en su propio ombligo durante largo tiempo. Ok. Aquí este párrafo es bien interesante por lo siguiente. Miren ustedes. Nos dicen que los chamanes se creían poseídos, ¿no? Pero habían otros que eran unos hábiles y astutos estafadores, ¿ok? Utilizaban, impresionaban a la gente para engañarla, sacarles dinero, en fin, ¿no? Y bueno, ganarse un falso prestigio. Y aquí yo les diría que el tema del libro de Urantia, ¿no? Cuando los reveladores buscaron a la persona ideal para que recibiera la revelación de Urantia, la quinta revelación, fíjense ustedes, escogieron al doctor Sattler, ¿ok? ¿Por qué creen que escogieron al doctor Sattler? Y en Chicago, ¿no? Precisamente por una razón muy importante que es esta. El doctor Sattler y un colega, un gran amigo que él tenía, que era el señor Howard Thorson. Esto lo pueden leer en el libro del señor Kulieke sobre la historia de la revelación, ¿no? Estas personas, el doctor Sattler y el señor Thorson, eran científicos de gran prestigio que habían estudiado los fenómenos paranormales y habían sido capaces de desenmascarar a muchos falsos videntes o mediums o psíquicos de la época, psíquicos fraudulentos, ¿se entiende, no? En una época, estamos hablando de principios del siglo XX, 1900 y pico, que en esa época el espiritismo estaba muy en boga, muy de moda. ¿No? Y ya la ciencia, la psiquiatría y todo eso había comenzado a desarrollar y científicamente se estaban desmontando todos esos supuestos mediums y adivinadores o videntes que eran muy frecuentes en esa época. Acuérdense la historia de Houdini, que hacía pues esas proezas, ¿no? Y arriesgaba su vida hasta que se murió en una de ellas. Houdini había hecho un pacto con su esposa de que el primero que se muriera se iba a comunicar a través de una medium que era de confianza de ellos. Madame no sé cuántos. Pero nunca, murió Houdini y nunca pudo la esposa comunicarse realmente con él. Siempre se descubrieron que hubieron trucos, hubo fraude en esas supuestas canalizaciones espiritistas, ¿no? Bien, cuando el doctor Sattler y su esposa, la doctora Lena Kellogg de Sattler, ¿no? Formaron la comisión de contacto primero y posteriormente convocaron a esas personas que formaron parte del fórum a lo largo de muchos años, ¿no? Empezaron a recibir los documentos recién en el año 1921, más o menos de 1921 a 1942, pero el primer contacto que tuvieron ellos con el sujeto durmiente, vamos a llamarlo así, anónimo, fue en 1909 a 1911, no se sabe muy bien desde esa época. O sea, prácticamente se pasaron 10 años, los 10 primeros años, en irse preparando, a irse haciendo la idea de que eso que hablaba este hombre en estado onírico, en estado de sueño, ¿no? No era producto de su mente, ¿no? No era un fenómeno psicológico como muchos de los que habían estudiado ellos, ¿no? Como psiquiatras, sino que eran otras personas que hablaban a través de él. Entonces, de esa forma, se produjo la canalización del libro de Urantia, aunque algunos digan que no fue una canalización. Yo creo que sí, ¿no? Solamente que fue una canalización muy especial. ¿Por qué? Porque el individuo que hacía la canalización
no era consciente de lo que estaba pasando. Él cuando se despertaba no se acordaba de nada. Es más, ni le interesaban los temas espirituales, ni trataba de sacar ningún provecho con esa cualidad, ¿no? que aparentemente había desarrollado sin querer, ¿no? Esa es la diferencia. Y posteriormente, cuando llegan los documentos, sucede un fenómeno de materialización y desmaterialización. Por eso hace que esto de la recepción de la revelación de Urantia haya sido tan especial que el mismo doctor Sattler dijo, esto nunca lo he podido, siempre lo he estudiado a lo largo de muchísimos años y décadas y no he podido encontrar ningún caso similar a este, ¿no? Él en una conferencia mencionó el libro de Urantia como uno de esos casos especiales y el caso de una medium llamada Ellen White, que también él consideró que esa persona sí establecía algún tipo de comunicación, ¿no? Pero esos fueron los únicos casos que él no pudo desmontar como fraudes, pero él junto con Thurston desmontaron muchísimo hasta al punto que ya se desprestigió esa práctica y ahora muy poca gente se dedica a mediums, ¿no? Siempre hay gente que cree y va a sesiones de espiritismo, pero ya eso ha quedado totalmente científicamente demostrado que es un fraude, ¿no? Bien, esto es importantísimo, por eso me he detenido un poquito acá. Ahora sí. Octavio Siller, adelante. ¿Qué nos quieres decir? Asegúrate que tu micro esté abierto y... Adelante, Octavio. ¿Estás ahí, Octavio? No sé, no se te oye. No te oímos, Octavio. ¿Escucha? Ahora sí. Un poco Ok. entrecortado. A ver, acércate bien a tu micro, asegúrate que... Sí, yo casi no lo escucho porque quité la bocina, pero bueno, voy a hacer el comentario. Fíjese que a mí lo que es la aparición de los documentos de Urantia como que no me cuadra, no me acaba a mí de, ¿cómo explicarle? De convencer. Hay muchas cosas que no, las veo como mucha fantasía, mucha irrealidad, pero deje usted eso, sino que al momento ya de leer el libro, pues te convences, ¿no? Sí. A mí es lo que me pasó, porque realmente la revelación a mí me tiene totalmente cautivado, ¿no? Y convencido. Pero lo que es la manera en que se recibió y cómo lo comentan y cómo lo narran y su historia, como que a mí no me acaba de convencer. Más sin embargo, pues puede ser, ¿no? Pero a mí lo que quisiera yo darle trascendencia es al contenido de la revelación, que para mí es muy indudable y este, e importante para todos nosotros. Sí, Eso es lo que yo si quería ustedes comentar. desean, seguro la mayoría de ustedes lo tiene, el libro de Mark Kuliek, que fue publicado en 1992, que se llama Historia de los documentos de Urantia o Nacimiento de una revelación. Se los puedo mandar. Es cortito, apenas tiene, no sé, creo que 30 y tantas páginas, ¿no? La primera edición es del año 91 y esto salió publicado en inglés y después alguien lo tradujo. Porque, perdón, ¿ya me escuchan ahí? Sánchez Escobar, me parece. ¿Sí me escuchan ahí, hermanito? Sí, te escucho, sí. Porque hay muchas cosas como medias infantiles. Por ejemplo, mire, no hay un listado de las preguntas que les hicieron. Ya ve que se hicieron un listado de preguntas que les hicieron, no existe. También otros detalles como, por ejemplo, que los documentos aparecían y que se desaparecían y cosas así medias raras, ¿no? Entonces, si desde ese entonces se hacían como esta especie de cosas sobrenaturales o milagros, o no sé cómo llamarles, ¿por qué de alguna manera no continuaron, verdad? O continúan. O sea, nada más fue para para entregar la revelación y ya después desapareció. O sea, hay cosas como que no son congruentes. Para mí, claro, es mi interpretación. Sí, te recomiendo que lees estas notas del señor Mark Ulieke,
Pero también hay otra de Meredith Sprunger, me parece, que narra, y también en los diarios de Sherman narran cosas, ¿no? Ese Sherman que quiso eventualmente destronar al doctor Sattler, ¿no? Que fue, dicen que un agente de Caligaste, bueno, yo no sé. La cosa Ahora es que perdón. aparentemente aparecían los documentos en el velador al lado del señor este que dormía, pero él no los había escrito. Inclusive el doctor Sattler usó un aparato muy sofisticado de la época que medía el grado de fatiga muscular. Entonces él pensó que si el hombre había escrito tantos papeles tan rápido en tan pocas horas, tendría que tener un grado de fatiga muscular, pero no encontró nada en su electromiograma, ¿no? Obviamente él no lo había escrito y estaba en Ahora una fíjese, capacidad perdón. perfecta. Sí. Hay otro detalle, por ejemplo, en el documento 114 dice que el durmiente, o sea, la persona que recibía la información, pertenece, bueno, yo así entendí, puede ser que esté mal, que pertenece al cuerpo de la finalidad, ¿no? A No, los al mortales. cuerpo de reservistas del destino. Exacto. Entonces me hace muy incongruente que por un lado sea parte de ese cuerpo de reservistas y que a la vez no tendría ningún compromiso con la traducción. Simplemente se despertaba y era indiferente. O sea, Bueno, como que son detalles que no cuadran. No sé si me explico. sí. Pero mira, recuerda que cuando hemos leído en otras sesiones de lectura los documentos sobre los reservistas del destino, ellos no saben que son reservistas del destino, pero cumplen con una misión importantísima que va a condicionar el avance de la humanidad, ¿no? Bueno, es algo muy interesante esto de los reservistas del destino, y en algún momento quise hacer un tema, un resumen, ¿no? Y no tuve tiempo, pero bueno. Se considera que todos los que participaron en la comisión de contacto y en el foro de alguna forma fueron reservistas, ¿no? Bien, el foro se dedicó a hacer preguntas. Las preguntas no están en el libro de Durante, solamente las respuestas, ¿no? Y las preguntas se hicieron para las 3 primeras partes del libro, no para la vida y enseñanzas de Jesús, que fue entregado completo, ¿m? En una sola entrega y sin mediar preguntas previas sobre su vida. Eso lo redactaron los seres intermedios leales, ¿ok? Pero los otros documentos sí fueron siendo respondidos por la máxima autoridad competente para ese tema, ¿no? Por eso que en los primeros documentos que hablan de Dios, la Trinidad, en fin, son los reveladores ahí, son consejeros divinos, son altos en autoridad. Bueno, hay una serie de personajes del más alto nivel, ¿no? De los espíritus más altos del espíritu infinito. Bueno, entonces, eso sí fue por preguntas. Ya, ¿qué les iba a decir? Se supone que el doctor Sattel encontraba estos papeles escritos, su secretaria, Christie, los tipeaba a máquina, los pasaba a máquina, y después, una vez que esos papeles habían sido transcritos, se borraban, se desaparecían. Y eso que el doctor Sattel los guardaba dentro de una caja fuerte. ¿Mm? O cuando los volvían a revisar, habían algunos cambios también. Entonces tenían que volverlos a tipear. ¿Recuerdan la anécdota ese del apóstol Natanael, ¿no? Que cuando estaban leyendo, cuando recién recibieron el documento, leyeron que Natanael tenía un gran sentido del humor a pesar de ser judío, decía así. Y todos se rieron, ¿no? Y cuando volvieron a leer el papel, encontraron que el apóstol Natanael tenía un gran sentido del humor, pero ya le habían quitado esa frasecita de que a pesar de ser judío, ¿no? Entonces, parece que los reveladores querían que esto fuera un asunto serio, ¿no? No quería que la gente fuera motivo de hilaridad, ¿no? Bien, entonces así es como fueron recibiéndose los papeles y nunca se pudieron conservar porque desaparecieron. No sé si se borraron, quedaron en blanco o desapareció todo, el papel supongo que todo desaparecería, ¿no? Y a veces el doctor Sattel ponía billetes dentro, intercalados con los papeles,
y cuando volví a abrir la caja fuerte encontraba los billetes, pero ya no los papeles. Es algo fascinante. Claro, ellos al principio fueron muy cautos, muy escépticos, procedieron siguiendo todas las normas y el rigor científico, ¿no? Hasta que se convencieron de que estaban estableciendo que era un acontecimiento extraordinario de los cuales ellos eran testigos y que estaban recibiendo algo muy importante. Y a pesar de la gran cantidad de reveladores de distintas jerarquías ¿no? y procedencias incluso, son más de 35 autores de los documentos, hay una coherencia perfecta en todos los documentos. Por eso uno puede leer el libro de principio a fin y no encuentra contradicciones, ¿no? Encuentra aparentes contradicciones, como hemos visto, pero no son contradicciones propiamente dichas. Sí. Octavio, ¿querías agregar algo? Veo tu mano otra vez levantada. Sí, ya por último, es que mire, ¿cómo explicarme? Es que para mí como que sería muy, pero demasiado interesante saber las preguntas que les hicieron. Es que yo no me puedo imaginar qué preguntas pudieron haber hecho para que los reveladores les dieran tantísima información referente a los misterios del universo, porque lo de Jesús no estaba contemplado. Entonces, ¿cómo entender, fíjese, cómo entender todos los documentos hasta la tercera parte del libro, donde te habla del superuniverso, de la formación de Urantia? Donde estamos ahora, sí. Exactamente. ¿Cómo es qué preguntas pudieron haber hecho ellos para que les dieran tal información con tanta profundidad y con tanta grandeza? No lo puedo yo concebir. Entonces, o eran preguntas muy especiales que me hubiera gustado saber el contexto de cómo lo hicieron y en esa época, ¿no? O simplemente se vieron rebasados y dijeron los reveladores, no, pues sus preguntas son muy pequeñas y pues vamos a darles todo esto, ¿no? Pero imagínese usted el contraste de información, ¿no? Imagínate si tú a una entidad celestial le preguntas, ¿existe Dios? ¿Y dónde está? ¿Y qué hace? ¿Y cómo es? Pues puede darte varios documentos, ¿no? Para responderte solo a esa pregunta. Y por eso hubiera estado interesante tener las preguntas, y es lo que a mí me llama la atención, ¿por qué no las conservaron? Hay una experiencia en el, perdón, que le quite un minuto, pero también a mí me llamó la atención. Yo un tiempo estuve con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre comillas, mormones. Ellos también hablan de una revelación que el libro del Mormón fue a través de una revelación que se encontró en el monte, no recuerdo qué monte, y fue desenterrada, y hay unas planchas de oro. De oro de John Smith. Exactamente. Y yo una vez también les pregunté a los hermanos, ¿y dónde están esas planchas? ¿Dónde están esos escritos, esos primeros escritos? Y tampoco no los tienen. Entonces pareciera ser que es una norma celestial que cuando entregan un documento o algo tienen que desaparecer todo. Pero ¿por qué no se encuentran? Por ejemplo, los primeros manuscritos tampoco los tienen ellos. Y es lo mismo que pasó aparentemente con los de Urantia, nadie los conservó. Pero no lo que ellos daban, sino lo que los humanos pudieran haberles entregado, ¿no? Porque a nadie se le ocurrió, oye, vamos a sacar un duplicado, unas copias, por si se las llevan, ¿no? O sea, no entiendo por qué nunca dejan testimonio de esas situaciones. Gracias. Ok, Octavio, gracias. Bien, seguimos avanzando, ojalá terminemos el documento. A ver, le tocaría a, he leído, creo que Glorita. A mí me tocaría. Ani. Me toca. Sí. A ver, espérate, déjame ver dónde estamos. Quiero ver. Sí. Okay. Quiero avanzar el libro, no puedo, no sé qué pasa. Déjame ver. Zoom. Tienes que sacar, está todavía en pantalla lo de ¿Lo de Culieque? una revelación, sí. Oh, no sabía que lo había compartido. Sí. Ok, voy a volver a compartir entonces. Ya. Déjame ver acá. Ahora sí que no sé qué hice. Creo que he cerrado el documento sin querer, no sé. Un ratito, un ratito. No estoy- Ya se lo llevaron los reveladores. El misterio, no. Vamos a parar acá.
Perdón. Ahora sí, tengo que tener el documento minimizado, perdón. Ese es el problema. Eso está aquí. Ok. Reducimos y ahora sí puedo compartir. Sí, acá nos quedamos. ¿Ya lo ven? Ujú. Sí, Esto creo que ya lo habíamos leído. Muchos tocaría el 5. engaños. Eh, Los dos últimos faltan. Eso nomás. Ok, si bien es cierto. Entonces léete desde ahí y después pasamos a la sección 2. Ya. Si bien es cierto que muchos recurrían a trucos y engaños, su reputación como clase dependía en último término de sus aparentes éxitos. Cuando un chamán fracasaba en su cometido y no lograba alegar una excusa convincente, era degradado o ejecutado. Por eso los chamanes de buena fe perecían pronto. Solo sobrevivían los que sabían representar astutamente su papel. El chamanismo quitó a los ancianos y a los fuertes la dirección exclusiva de los asuntos y la puso en las manos de los astutos, los inteligentes y los que tenían visión de futuro. Ujú. Miren, pues. Ok, esto es muy interesante. Ahora sí, léenos la sección 2, primer párrafo, las prácticas de los chamanes. Ya. El conjuro de los espíritus era un procedimiento muy preciso y complicado, comparable a los ritos eclesiásticos que se celebran hoy en día en un idioma arcaico. La raza humana duda sobrehumana, la revelación, y los hombres creían que el chamán recibía realmente esas revelaciones. Los chamanes se valían para su trabajo del gran poder de la sugestión, aunque era casi siempre sugestión. Solo en tiempos muy recientes se ha empleado la sugestión positiva. En los comienzos de su profesión, los chamanes se especializaron inicialmente en ciertas tareas como provocar la lluvia, curar enfermedades y detectar crímenes. Sin embargo, la función principal de un curandero chamánico no era curar enfermedades, sino más bien conocer y controlar los riesgos de la vida. Ya, ok, miren ustedes. Entonces, en la sección anterior hemos visto que estos chamanes desplazaron a los ancianos, ¿no? A los sabios de la tribu, que eran los más respetados, y así como a los valientes jefes militares, los fuertes, ¿no? Ese es el poder que ellos adquirieron en esos grupos, en esas comunidades primitivas. Finalmente, el revelador nos dijo que esos asuntos de la tribu pasaron a manos de los chamanes inteligentes, de los chamanes astutos, ¿no? Los cuales no siempre estuvieron bien intencionados, agregaría yo. En esta parte, segunda parte que habla de las prácticas de los chamanes, nos cuentan que el trabajo de los chamanes se basaba en el poder de su gestión. ¿Okay? Ellos impresionaban a la gente, no solo con sus vestimentas y sus ritos histriónicos, ¿no? Complicados, ¿no? Que inclusive nos dicen son similares a los ritos eclesiásticos actuales, ¿no? Incluyendo el uso de idiomas arcaicos. O sea, antes se hacía la misa en latín, ¿recuerdan? Pero vino un papa, creo que fue Pablo VI, y este, modificó, creo, en el Concilio Vaticano II para que se hiciera la... No, Juan 23. ¿No fue Juan 23? Lo comenzó Juan 23, Ya, pero ya, sí, así pero como él murió lo y ahí ejecutó siguió Pablo VI. Pablo VI, que fue el siguiente, sí. Entonces, todas esas cosas usaban los chamanes, ¿no? En sus prácticas. O sea, trataban de impresionar a la gente, ¿no? Y así la gente creía que los chamanes recibían revelaciones de los dioses. ¿Ok? Ahora, después nos hablan de sugestión positiva, sugestión negativa. No me queda muy claro eso. Pero lo cierto es que en un principio estos chamanes eran curanderos, o sea, curaban enfermedades o trabajaban haciendo sus rituales, ¿no? Buscando la salud de la persona, ¿no?
pero también bailaban la danza de la lluvia o detectaban, dicen, autores de crímenes, ¿no? O sea, podían usarse como detectives, ¿no? Bien. Pero no, finalmente dice que la función principal del médico chamánico era conocer y controlar los riesgos de vida, ¿no? Nos dice el revelador. Bien, o sea, trataban realmente de comprender la enfermedad. Ahora sí. Es Sí. mi turno. Adelante, Mayra. La antigua magia negra, tanto religiosa como secular, se denominaba magia blanca cuando la practicaban los sacerdotes, los videntes, los chamanes o los curanderos. Los practicantes de la magia negra se llamaban hechiceros, magos, brujos, brujas, encantadores, nigromantes, conjuradores y adivinos. Con el paso del tiempo, todos esos supuestos contactos con lo sobrenatural fueron clasificados como brujería o como chamanismo. La brujería incluía entre sus prácticas la magia realizada por espíritus del pasado irregulares y no identificados. En cambio, el chamanismo se dedicaba a los milagros realizados por los espíritus habituales y los dioses reconocidos de la tribu. Más adelante, los brujos fueron asociados con el diablo y quedó así preparado el escenario para las muchas muestras relativamente recientes de intolerancia religiosa. La brujería era una religión para muchas tribus primitivas. Ok, a ver, vamos a comentar estos párrafos, ¿no? Acá nos hablan de magia blanca y magia negra. La magia blanca en realidad era la negra, pero practicada por los sacerdotes, los videntes, los chamanes o curanderos, ¿no? Y la magia negra era practicada por brujos, brujas, magos, conjuradores, nigromantes. ¿Saben lo que son nigromantes? Esos que se comunican con los muertos, ¿no? O que tratan de, eh, bueno, buscar el conocimiento a través de los muertos. Y los adivinos. Entonces, generalmente esta magia negra era un contrato privado entre el que deseaba hacer daño a alguien, ¿no? Con el brujo. Bien. Eh, Después nos hablan de la magia. El brujo realizaba la magia, la cual era obra de espíritus desconocidos. Pero los chamanes que hacían los milagros, ¿no? Se suponía que era obra de espíritus y dioses conocidos por la tribu. ¿Mm? Pero más adelante, los brujos fueron asociados con el diablo, lo que dio origen a la intolerancia religiosa, nos dicen ahí, ¿no? O sea, todo eso, todo lo que fue el chamanismo y todo, cuando vinieron las religiones institucionalizadas, condenaron a esos chamanes y brujos y bueno, los persiguieron y los mataban o los quemaban vivos, ¿no? Ya ustedes saben esa historia. A ver, seguimos. Marlene. Los chamanes creían firmemente en la función del azar como revelador de la voluntad de los espíritus y muchas veces tomaban sus decisiones por sorteo. Esa tendencia a echar a suerte perdura hoy en día, no solo en los numerosos juegos de azar, sino también en las retahilas infantiles de sorteo. En otro tiempo, el eliminado debía morir. Ahora es solo ahora solo el que se la queda en algún juego de niños. Lo que el hombre primitivo se tomaba muy en serio ha sobrevivido como diversión para los niños modernos. Bien, ustedes han oído hablar de ese juego, ¿no? Que van eliminando, ¿no? Este, que son conteos y el que queda, como quien dice, se queda sin silla, va siendo eliminado, o mini, mani, mínimo, esas cosas que ahora son juegos, en esa época eran los métodos que usaban los brujos o los hechiceros
y obviamente el que quedaba eliminado moría, ¿no? Era muy serio eso. Sigue el siguiente párrafo, por favor. Los curanderos confiaban mucho en las señales y los augurios del tiempo. Del tipo. Cuando oigas el sonido de un susurro en las copas de las moreras, muévete. Desde los primeros tiempos de la historia de la raza, los chamanes pusieron su atención en las estrellas. El mundo entero creía en la astrología primitiva y la practicaba. También estaba muy generalizada la interpretación de los sueños y no tardaron en aparecer las temperamentales mujeres chamán que que se preciaban de comunicarse con los espíritus de los muertos. Ya, esa es la nigromancia. Bueno, entonces antiguamente era común que los chamanes dejaran a la suerte, ¿no? La voluntad de los espíritus. Entonces echaban los huesos o echaban o piedras, qué sé yo, eh, y hacían esos rituales que ahora son juegos. Bueno, después nos hablan de augurios y señales, ¿no? Si ves tal cosa, entonces haz tal otra, ¿no? Ah, en fin. Y después aparecieron esas mujeres temperamentales que se jactaban de poder comunicarse con los espíritus de los muertos, ¿no? Bien. Ahora, de la astrología y de la interpretación de sueños, eso todavía hay mucho. Eso sigue habiendo. Bien. Sigue. Me toca. Adelante. Aunque de origen antiguo, los hacedores de lluvia o chamanes del tiempo han perdurado hasta hoy y a través de los siglos. Una sequía persistente significaba la muerte para los agricultores primitivos. Por eso gran parte de la magia antigua estaba dedicada a controlar el tiempo. Para el hombre civilizado, el tiempo sigue siendo un tema común de conversación. Todos los pueblos de antaño creían en el poder del chamán como hacer lluvia, pero era costumbre matarlo cuando fracasaba, a menos que encontraran una excusa convincente para justificar su fracaso. Sigue, por favor. Los césares desterraban a los astrólogos una y otra vez, pero la creencia popular en sus poderes los hacía volver invariablemente. No pudieron ser expulsados e incluso en el siglo XVI después de Cristo, los dirigentes estatales y eclesiásticos de Occidente fueron patrocinadores de la astrología. Miles de personas supuestamente inteligentes siguen creyendo que alguien puede nacer bajo el dominio de una buena o mala estrella, que la yuxtaposición de los cuerpos celestes determina el resultado de diversos asuntos terrestres. Los crédulos siguen frecuentando a los divinos. Ujú. Bien, acá tienen ustedes una imagen del oráculo de Delfos, ¿no? Habían muchos oráculos en esa época y ahí se consultaba el futuro. El oráculo te decía tu destino, como hacen ahora con las cartas y otros métodos, ¿no? Entonces, y todavía hay astrólogos, ¿no? Y todavía se cree en el horóscopo y una serie de cosas. Bien. Entonces, aparentemente nos cuentan acá que los césares no mataban a estos chamanes, ¿no? Pero los desterraban. Pero como ya eran muy prestigiosos y habían acertado, algunas veces los traían de vuelta, ¿no? Por la fama que tenían. Mm. Bien. Ok. Ahora nos dicen más cosas, creo, sobre la astrología. A ver, sigue Gloria. Lee los dos siguientes. Glorita, ¿estás ahí? Los griegos creían en la eficacia del consejo de los oráculos. Los chinos empleaban la magia como protección contra los demonios. El chamanismo floreció en la India y persiste abiertamente en Asia Central. Solo muy recientemente se ha abandonado esta práctica en gran parte del mundo. Miren ustedes, muy recientemente, para los años 30, ¿no? Que se dictó el libro. Sí, sigue el siguiente. De tiempo en tiempo
surgían profetas y maestros verdaderos que denunciaban y desenmascaraban el chamanismo. Incluso en el siglo pasado, los hombres rojos en vías de extinción tuvieron uno de esos profetas, el Shaweni Tenkwatawa, que predijo el eclipse de sol en 1806 y denunció los vicios del hombre blanco. En todas las épocas de la larga historia evolutiva han aparecido muchos maestros verdaderos entre las diversas razas y tribus, y seguirán apareciendo sin cesar para cuestionar a los chamanes o sacerdotes de cualquier época que se opongan a la educación general e intenten poner trabas al progreso científico. Ya, esto es muy interesante también. Nos cuentan acá que, bueno, ustedes saben, la astrología persiste hasta ahora, así como las consultas a los adivinos, incluso entre gente culta o supuestamente gente instruida, inteligente, ¿no? Los griegos confiaban en los consejos de los oráculos, los chinos empleaban conjuros mágicos contra los demonios, el chamanismo prosperó en India y aún persiste en Asia Central. El chamanismo ha desaparecido, dice, de la mayor parte del mundo solo recientemente. Después nos dicen que ha habido profetas y maestros verdaderos que han denunciado y desenmascarado a los chamanes farsantes, ¿no? Nos mencionan uno de esos profetas, ¿no? De los hombres rojos que pudo predecir un eclipse en 1906. En 1906 ya había suficiente conocimiento científico para poder predecir un eclipse, ¿no? Pero ese hombre creo que no tenía una formación en astronomía. Acá lo tienen. Esta es una pintura de George Catlin. Esta es la imagen real de este Tenskwatawa. Difícil de pronunciar su nombre, ¿no? Era un indio norteamericano, creo que de Ohio. Y también hay una relación de él con Canadá. En algún momento él estuvo acá en Canadá y estableció contacto con canadienses. Bueno, un poco leí su historia, pero no tomé muchas notas para no desviarnos mucho del tema principal. Ok, seguimos. Ani, por favor, léenos. Los antiguos chamanes se labraron su reputación como voces de Dios y custodios de la providencia de muchas maneras y por métodos tortuosos. Rociaban con agua a los recién nacidos y les ponían nombre. Circuncidaban a los varones. Presidían todas las ceremonias funerarias y anunciaban debidamente la feliz llegada del muerto a la tierra de los espíritus. Muchos sacerdotes, chamanes y curanderos se hicieron muy ricos por la acumulación de las diversas tarifas que cobraban en calidad de ofrendas para los espíritus. No era raro que un chamán acumulara prácticamente toda la riqueza material de su tribu. Cuando un rico moría, era costumbre repartir sus bienes por igual entre el chamán y alguna iniciativa pública o de beneficencia. Esta práctica sigue vigente en algunas partes del Tíbet, donde la mitad de la población masculina pertenece a esta clase improductiva. Ujú. Bien, acá hay dos cosas creo que rescatables, ¿no? En estos dos últimos párrafos que hemos leído, nos dicen que han habido maestros verdaderos y seguirán apareciendo entre las diversas razas para denunciar a chamanes y sacerdotes que se opongan a la educación y pongan trabas al progreso científico. Bien. Esos chamanes antiguos pues se autoproclamaban como voces de Dios, custodios de la providencia, así como vamos a ver más adelante que los sacerdotes se irrogan tener las llaves del cielo, ¿no? Bueno, entonces, lo interesante es que esta gente, estos chamanes y curanderos, cobraban por sus servicios, ¿no? Con el pretexto de ser ofrendas a los espíritus. Yo no lo creo, ¿no? Y eso los hizo muy ricos.
además, heredaban el 50% de la fortuna de un hombre rico que moría sin herederos, digamos, ¿no? Y la otra mitad se destinaba a obras de beneficencia. ¿No? Y en algunas partes del Tíbet, la mitad de los hombres se dedican a este oficio improductivo. Esto también me causó un poco de gracia, imagínense. Y esto es actual. Bueno, al menos en los años 30. Ahora sí. Los chamanes iban bien vestidos y solían tener varias esposas. Fueron la aristocracia original, exenta de todas las restricciones tribales. Muchos de ellos eran personas de bajo nivel, tanto mental como moral. Se deshacían de sus rivales tachándolos de brujos o hechiceros y a menudo alcanzaban tales cosas de poder, tales cotas de poder e influencia que llegaban a dominar a los jefes y a los reyes. Miren ustedes. Los chamanes eran vistos como un mal necesario por los hombres primitivos. Eran temibles, pero no amados. Los primeros hombres respetaban el conocimiento, honraban y premiaban la sabiduría. El chamán era básicamente un farsante, pero la veneración por el chamanismo ilustra bien la importancia que se ha dado a la sabiduría en la evolución de la raza. Muy bien, y ahí termina esa sección. Miren ustedes, entonces estos eran tan vivos, ¿no? Que acumulaban una gran riqueza y como tenían plata, tenían varias esposas, se vestían elegantemente, ¿no? A pesar de su bajo nivel, dice, moral y mental, ¿no? Pero astucia no les faltaba, obviamente, ¿no? No les faltaba inclusive para deshacerse de sus rivales, de la competencia, para dominar a jefes y reyes, ¿no? O sea, es que les tenían miedo, yo creo que el punto donde ellos se concentraban eran de despertar miedo, o sea, se sentían ellos con poderes o con alguna influencia que ellos podían, digamos, canalizar ciertas fuerzas o ciertos poderes sobrenaturales, ¿no? De hacer milagros, en fin. Eh, entonces eran respetados por temor, no realmente que tuvieran realmente una sabiduría, pero los hombres primitivos, por más ignorantes que fueran, respetaban a la persona que tenía conocimientos y tenía sabiduría. ¿Mm? Entonces, pero la mayoría de estos chamanes eran unos farsantes, ¿no? Aunque aparentara una falsa sabiduría. Bien, pasamos a la sección número 3. 3. La teoría chamánica de la enfermedad y la muerte. Dado que el hombre antiguo consideraba que tanto él mismo como su entorno material respondían directamente a los caprichos de los fantasmas y a los antojos de los espíritus, es lógico que su religión se ocupara tan exclusivamente de los asuntos materiales. El hombre moderno afronta de forma directa sus problemas materiales porque sabe que la materia responde cuando la mente la manipula con inteligencia. El hombre primitivo también deseaba modificar e incluso controlar la vida y las energías de los dominios físicos, pero su comprensión limitada del cosmos le hizo creer que los fantasmas, los espíritus y los dioses se ocupaban personal y directamente de controlar con todo detalle la vida y la materia. Por ello, no es de extrañar que concentrara sus esfuerzos en conseguir el favor y el apoyo de esos agentes sobrehumanos. Ok, miren ustedes qué interesante. Para el hombre primitivo, él y su propio entorno eran producto de lo que dispusieran los fantasmas, ¿no? O los espíritus. Y la religión primitiva era puramente material, o sea, concentrado en todo lo que es los problemas domésticos, no tenía nada de espiritual. Más bien, cuando vino la ciencia, gracias a la ciencia, el hombre moderno pudo ya dominar su entorno material, ¿no? O empezar a dominarlo. Algo que hubiera querido hacer también el hombre antiguo, pero no tenía los conocimientos y a falta de ellos creía pues que los espíritus eran los controladores de su vida y de la naturaleza en general, ¿no?
Bien, seguimos. Viene, Me toca. adelante, sí, José Luis. Desde esta perspectiva se vuelven comprensibles muchos de los aspectos inexplicables e irracionales de los cultos antiguos. Las ceremonias del culto eran el intento del hombre primitivo de controlar el mundo material en el que se hallaba, y muchos de sus esfuerzos tenían como objetivo prolongar la vida y asegurar la salud. En un principio, todas las enfermedades y la muerte misma se consideraron como fenómenos vinculados a los espíritus. Por eso era inevitable que los chamanes, al tiempo que ejercían como curanderos y sacerdotes, trabajaran también como médicos y cirujanos. Ujú. Y léete esto antes de empezar con los... La mente primitiva podrá estar limitada por la falta de datos, pero no deja de ser lógica. Cuando los hombres reflexionan sobre la enfermedad y la muerte, intentan determinar las causas de esas desgracias. Y según su nivel de entendimiento, los chamanes y los científicos han propuesto las teorías siguientes. Ok, ahora sí entramos en materia en esta sección que habla de la teoría chamánica de la enfermedad y la muerte, ¿no? O sea, cómo pensaban, cómo creían, cuál era la idea que tenían ellos de las enfermedades y de la muerte natural, ¿no? La muerte violenta era evidente, como vamos a ver, era una de los acápites que vamos a leer acá. Ok, a ver, léete, Glorita, los fantasmas, la primera teoría. La mente primitiva, ahí, sí, ¿verdad? Los fantasmas, acá. Ah, Ya perdón. dijo eso, José Luis. Los fantasmas, la influencia directa de los espíritus. La primera hipótesis explicativa de la enfermedad y la muerte sostenía que los espíritus provocaban las enfermedades atrayendo al alma fuera del cuerpo. Si ésta no lograba regresar, sobrevenía la muerte. Los antiguos tenían tanto miedo a la acción malévola de los fantasmas, productores de enfermedades, que solían abandonar a menudo a las personas enfermas sin agua ni alimentos. Con independencia de su error de base, estas creencias aislaban eficazmente a los enfermos e impedían la propagación de enfermedades contagiosas. Ok, entonces, esta era la primera teoría, que los fantasmas los fantasmas y los espíritus son los que causan las enfermedades. ¿No? Y estos fantasmas tratan de jalarse el alma, quieren robarle el alma al cuerpo, y cuando el alma ya no puede regresar al cuerpo, se produce la muerte. Así explicaban ellos la muerte natural, era un tironeo entre los espíritus y los curanderos que querían retener la vida y la salud del paciente, ¿no? Pero cuando lo veían muy enfermo, generalmente lo abandonaban, ¿no? Y lo dejaban que se muriera solo. Esto que parecía muy cruel fue una forma primitiva de prevenir el contagio, ¿no? Porque muchos enfermos eran enfermos de enfermedades infecciosas, contagiosas, y de esa forma pudieron ellos evitar que se extendiera la epidemia. Bien, la segunda teoría, nos lees por favor, Anita, Me toca a mí. la violencia. 2. La violencia. Las causas evidentes. Las causas de algunos accidentes y fallecimientos eran tan claras que muy pronto dejaron de atribuirse a la acción de los fantasmas. Los muertos y heridos por guerras, combates con animales y otros agentes fáciles de identificar se consideraban acontecimientos naturales. Pero cuando las curaciones se retrasaban o se infectaban las heridas, incluso las de origen natural, se siguió echando la culpa a los espíritus durante mucho tiempo. Cuando no se podía observar ninguna causa natural, se seguía considerando a los fantasmas, espíritus, como responsables de las enfermedades y las muertes. Y este cortito le... Hoy en día existen todavía pueblos primitivos en África y en otros lugares que matan a alguien cada vez que ocurre una muerte no violenta.
Curanderos señalan a los... Si una madre muere en el parto, el niño es estrangulado inmediatamente. Una vida por una vida. ¡Qué horror! Imagínate. Bueno, en esta segunda teoría, que era de la muerte violenta, ahí sí veían ellos causas evidentes, ¿no? Como accidentes, como los asesinatos, los suicidios, o cuando alguien se encontraba con una fiera y quedaba pues súper mal herido, ¿no? Bien, en estos casos no podían atribuirse a los espíritus ese estado comprometido de salud o muerte inclusive, ¿no? A no ser que se complicaran las heridas, ¿no? Y aquí nos ponen nuevamente de ejemplo a las tribus africanas, ¿no? Que en la actualidad siguen creyendo que en los espíritus como causa de muertes no violentas. ¿No? Bien. Y esto de que mataban a la madre, esto me parece terrible, pero así ha sido de salvaje la humanidad. Bien, seguimos con la magia. Mayra. Mayra, Tu micrófono. tu micrófono está cerrado, Mayrita. Pensé que lo había abierto, perdón. Estabas La muy... magia, la influencia de los enemigos. Se creía que muchas enfermedades eran producidas por hechizos, por el mal de ojo o por apuntar a alguien con un hueso mágico. En su día era realmente peligroso apuntar con el dedo y se sigue considerando de mala educación. Cuando las causas de la muerte o de la enfermedad no estaban claras, los antiguos hacían una investigación formal, diseccionaban el cadáver y decidían la causa de la muerte según lo que encontraran. Si no encontraban nada, achacaban la muerte a la brujería, y eso exigía ejecutar al brujo responsable. Esas investigaciones forenses primitivas salvaron muchas vidas de supuestos brujos. En algunas tribus existía la creencia de que era posible morir a consecuencia de la propia brujería, en cuyo caso no se acusaba a nadie. Ok, este párrafo me pareció muy interesante. Bien, acá había otra teoría, nos hablan de la tercera idea que ellos tenían de la enfermedad y la muerte, ¿no? Cuando era causada por magia o daño, lo que podríamos llamar por la magia negra, ¿no? Causado por enemigos, en cuyo caso las enfermedades eran hechizos, ¿no? Que había hecho el brujo o la bruja, ¿no? Como el mal de ojo. Y en esos casos en que la causa de muerte no estaba clara, hacían autopsias. Miren ustedes, en la historia de la medicina, las autopsias se hicieron en época muy antigua. Después la iglesia prohibió abrir el cuerpo, impidió el progreso de la patología, ¿no? Porque era pecado mortal tratar de ver por dentro la anatomía humana. ¿No? Y hasta que terminó la Edad Media y en el Renacimiento se volvió a hacer y comenzó a progresar la ciencia, ¿no? Pero en esa época se hacía la autopsia y si se veía que habían daños pues, de los órganos, decían, bueno, es una causa natural de muerte. Pero cuando no encontraban nada, le echaban la culpa al brujo que pudiera haber causado esa enfermedad, ¿no? Y lo ejecutaban. Pero generalmente cuando una persona moría es porque tenía alguna patología, entonces encontraban algo mal y eso le salvaba la vida al brujo, ¿no? Entonces dicen, estos artes forenses primitivas salvaron muchas vidas, ¿no? De supuestos brujos culpables de asesinato, ¿no? Eso me pareció muy interesante. El pecado. Le toca a... 4. El pecado. El castigo por violar tabúes. Incluso en tiempos relativamente recientes, se ha creído que la enfermedad es un castigo por el pecado personal o racial. Entre los pueblos que atraviesan este nivel de evolución, predomina la teoría que no se puede enfermar a menos de haber violado un tabú. Es típico de tales creencias considerar la enfermedad y el sufrimiento como flechas del Todopoderoso que están dentro de ellos. Los chinos y los mesopotámicos consideraron durante mucho tiempo
que la enfermedad era consecuencia de la acción de demonios malignos, aunque los caldeos veían también a las estrellas como causa del sufrimiento. Esta teoría de la enfermedad como resultado de la ira divina sigue siendo corriente entre muchos grupos de urantianos que se tienen civilizados. Así es. Entonces, en esta cuarta causa era por el pecado, el castigo por violar un tabú primero o un pecado después, y que se ha creído hasta hace muy poco, ¿no? Y mucha gente sigue creyendo, ¿no? Gente aparentemente civilizada, como acaba de leernos Marlene. 5. José Luis. Las causas naturales. A la humanidad le ha costado mucho aprender los secretos materiales de la interrelación de causa y efecto en los dominios físicos de la energía, la materia y la vida. Los griegos antiguos, que conservaban las tradiciones de las enseñanzas de Adamson, fueron de los primeros en reconocer que toda enfermedad proviene de causas naturales. El desarrollo de una era científica está destruyendo de forma lenta pero segura las teorías milenarias del hombre sobre la enfermedad y la muerte. Una de las primeras dolencias humanas que se dejó de considerar de origen sobrenatural fue la fiebre, y la era de la ciencia ha roto progresivamente las cadenas de la ignorancia que aprisionaron la mente humana durante tanto tiempo. La comprensión de los fenómenos del envejecimiento y el contagio está obliterando gradualmente el miedo del hombre a los fantasmas, los espíritus y los dioses como autores personales de la desgracia humana y del sufrimiento de los mortales. Ok. Acá nos mencionan a los griegos. Miren, los griegos eran descendientes de las tribus que fundó Adamson, que primero se establecieron, recuerdan que leímos en la isla de Creta y de ahí hacia las islas del mar Egeo y bueno, poblaron Grecia. Era la gente más inteligente, no solamente dice que eran inteligentes, sino que eran muy lindos, eran muy hermosos, no tanto los hombres como las mujeres. Y entonces ellos habían recibido muchos conocimientos del hijo mayor de Adán, Adamson, y por lo tanto, pues no creían en causas sobrenaturales de la enfermedad, todo tenía una causa natural. Y a partir de ahí se desarrolló la medicina. Acuérdense del padre de la medicina es griego, ¿no? Este, Hipócrates. Y también los egipcios tuvieron mucha influencia de eso. Por eso hay una medicina egipcia muy avanzada desde tiempos muy antiguos, ¿ok? Conocieron eso y ellos utilizaron después fármacos, como vamos a ver más adelante. Ok, le toca a Gloria. El último párrafo, Glorita. Sí, Tu perdón. sí. La evolución, ¿verdad? Ahí estoy. La evolución logra. La evolución logra infaliblemente su objetivo. Infunde en el hombre el miedo supersticioso a lo desconocido y el pavor a lo invisible, que constituyen el andamiaje del concepto de Dios. Y luego, cuando ha constatado el nacimiento de una comprensión avanzada de la deidad mediante la acción equivalente de la revelación, ese mismo proceso evolutivo pone en marcha infaliblemente las fuerzas del pensamiento que destruirán de modo inexorable el andamiaje ya obsoleto una vez cumplida su función. Ya, este párrafo es bonito para mí. Miren, en este último párrafo, el revelador, Melquisedec, resume la evolución del concepto de Dios, ¿no? Comenzando, nos dice, por un andamiaje de miedo supersticioso a lo desconocido. Y luego, a través de la acción coordinada de la revelación, se pone en marcha una nueva fuerza de pensamiento que destruirá inexorablemente ese andamiaje ya obsoleto. Como ven, estoy usando la palabra coordinada en vez de equivalente. ¿Mm? Acá en esta traducción han puesto equivalente. En las otras está la palabra coordinada, que creo que se entiende mejor. Perdón, se entiende mejor porque si recibimos la revelación, eso nos hace
nos genera un salto, ¿no?, en nuestra comprensión, nos eleva nuestra conciencia de la realidad, ¿no? Entonces me parece que es mejor usar la palabra coordinada que equivalente, ¿no? O sea, coordinamos con la revelación para poder destruir el andamiaje, ¿no?, de un concepto de Dios supersticioso, ¿no?, con temor a lo desconocido. Muy bien. Entonces aquí yo diría que las otras traducciones están superando un poquito a esta, ¿no?, que se nos hace fácil de leer, pero nada es perfecto. Ya lo hemos repetido muchas veces. Ok, sigue Anita. 4. La medicina de los chamanes. Los dos párrafos. La vida entera de los antiguos era profiláctica. Su religión era en gran medida una técnica preventiva contra las enfermedades. A pesar del error de sus teorías, las ponían en práctica con entusiasmo. Tenían una fe sin límites en sus métodos de tratamiento, y eso ya de por sí es un poderoso remedio. Al fin y al cabo, la fe que había que tener para curarse con los tratamientos insensatos de uno de aquellos antiguos chamanes no era materialmente distinta de la que se necesita hoy en día para curarse, a manos de alguno de sus sucesores dedicados al tratamiento no científico de las enfermedades. Miren ustedes, entonces la medicina bajo los chamanes, ¿no? La religión del hombre primitivo era una técnica para la prevención de enfermedades, o sea, era profiláctica. Lo que ahora se busca, ¿no?, prevenir las enfermedades en vez de curarlas, ¿no? Bien, entonces tenían mucha fe en esas teorías que hemos leído, ¿no?, de la causa de las enfermedades, y confiaban mucho en obtener resultados con sus ritos y curaciones que hacían, ¿no? Y esa fe justamente es lo que cura, ¿no? Como dicen, y la fe es lo que hace que las personas realmente confíen y vayan, ¿qué les digo? Mentalmente convenciéndose de que les va a hacer un buen efecto, o sea, cierta pócima, cierta hierba, cierta infusión, sabe Dios, ¿no? Entonces, cuando uno lo tiene fe, puede curarse. Si es que es un mal menor, ¿no? Si es algo más serio, entonces eso no va a funcionar para nada. Ok, seguimos. Las tribus más primitivas tenían tanto miedo a la enfermedad que durante mucho tiempo los enfermos fueron cuidadosamente evitados y vergonzosamente desatendidos. El humanitarismo dio un gran paso adelante cuando la evolución del chamanismo produjo sacerdotes y curanderos dispuestos a tratar las enfermedades. Entonces se hizo costumbre que todo el clan se agolpara en la habitación del enfermo para asistir al chamán, dando alaridos que ahuyentaran a los fantasmas de la enfermedad. No era raro que una mujer chamán hiciera el diagnóstico y que un hombre administrara el tratamiento. El método habitual de diagnosticar las enfermedades consistía en examinar las entrañas de un animal. Ya. Bueno, lo más importante de este párrafo es que la gente se volvió más humana, avanzó el humanitarismo, ¿no? Y ya no dejaron al enfermo que se muriera sola como un perro abandonado, ¿no? Lo cual prevenía el contagio, como habíamos dicho, pero no se preocuparon de atenderlo, no solamente el chamán que lo asistía junto con una mujer que hacía una parte, la mujer abría un animal y veía en las entrañas del animal qué cosa lo que podía estar pasando con el enfermo, y el sacerdote, el curandero, ya hacía digamos, la cura, la parte terapéutica, ¿no? Entonces, es interesante cómo era ese sistema, y seguramente hay todavía ciertas tribus africanas que lo siguen practicando. Seguimos. Marlene. Los tratamientos consistían en cantar, dar alaridos, imponer las manos, soplar sobre el paciente y otros muchos métodos. Más tarde se generalizó el recurso de dormir en el templo,
pues se consideraba que durante ese sueño se producía la curación. Finalmente, los curanderos se atrevieron con la cirugía en el contexto del sueño en el templo. Una de las primeras operaciones fue la trepanación del cráneo para dejar salir al espíritu del dolor de la cabeza. Los chamanes aprendieron a tratar fracturas y dislocaciones, a abrir forúnculos y abscesos. Los chamanes se convirtieron en expertas panteras. Parteras, sí. Te entendí, panteras. Parteras, perdón. Sí. Acaba de entrar una persona, Luzalba. Hola, Luzalba, bienvenida a la sesión, que estamos casi terminando, pero está bien. Todos son bienvenidos. Bien, entonces aquí nos siguen hablando pues de esos métodos que consistían en cantos, aullidos, imposiciones de mano, ¿m? Soplaban, respiraban sobre el paciente y otras cosas, ¿no? Que aparentemente nos parecen tontas, pero para ellos era muy serio todo eso, ¿no? Y entonces también se llevaban al paciente al templo, que pensaban que como era un lugar sagrado, los espíritus lo iban a abandonar ahí, no iba a ser como un exorcismo pasivo. ¿M? Lo llevaban al templo y después comenzaron pues a hacer ciertas intervenciones, ¿no? Como vamos a ver más adelante, aprendieron a reparar las fracturas, las dislocaciones, se volvieron buenos hueseros, ¿no? Acomodar los huesos dislocados, drenaban forúnculos o los abscesos, y las chamanesas se convirtieron en parteras. Fueron las primeras parteras. Seguimos. Un método corriente de tratamiento consistía en frotar con algo mágico la parte lesionada o infectada del cuerpo, tirar el amuleto y suponer que el paciente mejoraría. Si alguien recogía por casualidad el amuleto desechado, se daba por hecho que adquiría inmediatamente la misma lesión o infección. Las hierbas y otros medicamentos reales tardaron mucho tiempo en utilizarse. El masaje se desarrolló asociado a los conjuros para expulsar a los espíritus del cuerpo a base de frotar y estuvo precedido por intentos de aplicar medicinas frotando, igual que los modernos hacen penetrar los linimentos. Se pensaba que aplicar las manos ahuecadas y succionar las partes afectadas junto con las sangrías ayudaban a ahuyentar al espíritu productor de la enfermedad. Así es. Bueno, acá nos siguen hablando de esos métodos que ellos usaban, ¿no? Como el frotamiento con piedras, amuletos, que luego las descartaban, ¿no? Y pobre el que agarrara esa piedra podía contraer la misma enfermedad. Y en algunos casos seguramente había contagio, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo se empezaron a usar las hierbas medicinales y otros medicamentos, nos dicen. También usaban las frotaciones, los masajes, así aparecieron los primeros masajes. eh, y a veces frotaban también con alguna hierba, con alguna medicina, lo que en la medicina tradicional se llaman linimentos, ¿no? O sea, frotaciones. Bien, seguimos. Glory, el agua. Micro, Gloria. ¿Tu micro? ¿Está Glorita o me parece que ha tenido que salir? No, no la veo, ¿no? Ha salido Gloria. Entonces sigue Anita. El agua era un poderoso fetiche utilizado en el tratamiento de muchas dolencias. Se creyó durante mucho tiempo que el espíritu causante de la enfermedad se podía eliminar por el sudor. Los baños de vapor eran muy apreciados y pronto florecieron centros de salud primitivos en las fuentes termales naturales. El hombre primitivo descubrió que el calor aliviaba el dolor. Utilizó la luz del sol, órganos de animales recién sacrificados, arcilla caliente y piedras recalentadas. Muchos de estos métodos se siguen empleando.
También se practicaba el ritmo para intentar influir en los espíritus. Los tamtanes eran universales. Los tantanes eran como unos tamborcitos, ¿no? Han visto que los brujos siempre tienen. Bien. Entonces, el agua era un poderoso fetiche, nos dicen. Entonces, todo era agua, era bañar al paciente o buscar las fuentes termales, de aguas termales naturales. ¿M? También se usaba el calor de diferentes formas, como vemos, hasta con órganos de animales recién sacrificados, arcilla caliente, etcétera. Todos eran métodos primitivos de tratamientos. Seguimos. Todo esto es muy anecdótico. Bien. Ah, Gloria está, ¿no? Glory, Y aquí estoy. Sí, adelante. sí. ¿Puedes leernos el siguiente párrafo? Sí. Ok. Algunos pueblos pensaban que la enfermedad estaba causada por una conspiración maligna entre los espíritus y los animales. Esto originó la creencia de que existía una planta benéfica que curaba cada una de las enfermedades causadas por los animales. Los hombres rojos eran especialmente partidarios de la teoría de las plantas como remedios universales. Ponían siempre una gota de sangre en el agujero que dejaba la raíz al arrancar la planta. Miren ustedes, entonces así parece que se origina el uso de plantas o raíces para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Cuando se pensó que había una conspiración entre los animales y los espíritus para causar enfermedades en el hombre. De hecho, hay enfermedades transmitidas por animales que se llaman la zoonosis, ¿no? Una de ellas es la tifoidea, por ejemplo, o la fiebre malta, en fin, la fiebre de Malta, y que los hombres rojos fueron los más convencidos de esa teoría y que cada vez que arrancaban una planta dejaban una gota de sangre. Todas estas son cosas anecdóticas, son cosas que nunca nos hubiéramos enterado sino alguien que ha visto y sabe claramente cómo ha sido esta evolución, nos las puede contar, ¿no? Como Melquisedec. A ver, le tocaría a Mayra, ¿no? El ayuno, la dieta y los contrairritantes se emplearon mucho como medidas curativas. Las secreciones humanas, que eran claramente mágicas, se tenían en gran estima. La sangre y la orina estuvieron así entre los primeros medicamentos, y pronto se les sumaron las raíces y diversas sales. Los chamanes creían que los espíritus de las enfermedades podían ser expulsados del cuerpo mediante medicamentos hediondos y de mal sabor. Las purgas se convirtieron muy pronto en tratamientos de rutina y la utilidad del cacao puro y la quinina en bruto figura entre los primeros descubrimientos farmacéuticos. Bien, esto también es interesante porque tenían algún valor. El que ayuna y tiene una enfermedad metabólica, pues le va bien, ¿no? El que hace una dieta. Pero también usaban estos agentes irritantes. Por ejemplo, había una sustancia que yo estudiaba en medicina que se llamaba el tártaro emético, que hacía vomitar a la persona. O otros que eran purgantes, ¿no? Para eliminar limpiar el intestino, entre comillas, ¿no? Las purgas, eso se ha hecho hasta hace muy poco tiempo. Ahora ya muy pocos doctores indican purgas, ¿no? Y las primeras, digamos, sustancias vegetales usadas como medicación, figura el cacao y la quinina, ¿no? Ustedes saben, la quinina se usa para curar el paludismo, la malaria. Bien, seguimos con este último párrafo. Los griegos fueron los primeros en desarrollar verdaderos métodos racionales de tratar las enfermedades. Los conocimientos médicos, tanto de los griegos como de los egipcios, procedían del valle del Éufrates. El aceite y el vino se emplearon desde muy pronto para curar heridas. Los sumerios utilizaban el aceite de ricinio y el opio. Muchos de aquellos antiguos y eficaces remedios secretos perdieron su poder cuando se dieron a conocer
El secreto ha sido siempre esencia para la buena práctica del fraude y la superstición. Solo los hechos y la verdad buscan la luz plena de la comprensión y se regocijan en el esclarecimiento y la iluminación de la investigación científica. Y ya. Esto es interesantísimo. Miren ustedes. En este último párrafo nos dicen que los primeros médicos científicos y racionales fueron los griegos, ¿no? Como les contaba, ¿no? Que ellos tuvieron las enseñanzas de Adamson, ¿no? Todo vino del Valle del Éufrates, ¿no? Donde había estado el asentamiento un poco alejado del segundo jardín, en donde estuvo el hijo de Adán y Eva. También el aceite y el vino se descubrió que era bueno para las heridas, ¿no? El aceite de castor y el opio fueron utilizados por los sumerios, dicen. Pero al parecer se usaban estas medicinas de forma empírica, o sea, no se conocía realmente dónde estaba el principio activo, qué potencia tenía y cómo se podía dosificar, ¿no? Entonces ellos lo usaban con más o menos éxito y cuando esto ya se difundió, se le quitó el secreto, el misterio y comenzaron a utilizarlo, vieron que no siempre pues hacía efecto porque no se sabía cómo usar hasta que vino la ciencia, ¿no? Solo cuando se estudiaron y comprendieron plenamente los principios activos de estas plantas, que fueron reconocidas a la luz de la investigación científica, recién ahí pudieron tener un valor y poder ser estandarizadas en medicamentos, ¿no? Bien, entramos a la quinta y última sección del documento. Le toca... Los sacerdotes y los ritos, la esencia del rito es la perfección de su ejecución. Entre los salvajes se ha de practicar con perfecta exactitud. La ceremonia solo tendrá poder persuasivo sobre los espíritus si el rito se ha cumplido correctamente. Un rito defectuoso solo consigue despertar la ira y el resentimiento de los dioses. En su lento proceso de desarrollo, la mente del hombre llegó a la conclusión de que la técnica del rito era el factor determinante de su eficacia. Por eso fue inevitable que los primeros chamanes se transformaran antes o después de un clero capacitado para dirigir la práctica meticulosa de los ritos, y así, durante decenas de miles de años, ritos interminables han constituido un obstáculo para la sociedad y una plaga para la civilización. Han sido una carga intolerable en todos los actos de la vida y en todas las iniciativas raciales. Ok, miren ustedes, aquí el revelador comienza hablando del rito, ¿no? Los cuales siempre eran complicados, eran engorrosos, ¿no? Y los salvajes creían que para que los espíritus accedieran al pedido, el rito tenía que practicarse con estricta exactitud, con mucha meticulosidad, ¿no? Y si no lo hacían así, se obtenía el efecto contrario, los espíritus se enojaban y todo iba mal, ¿ok? Y esto motivó a que se formara gente especializada en hacer esos ritos bien hechos, ¿no? Y que los expertos en ritos fueron los sacerdotes, ¿ok? Básicamente chamanes capacitados en la técnica correcta de hacer un rito, ¿no? Y esos sacerdotes han practicado todos los ritos a lo largo de miles y miles de años, ¿no? Y esos rituales religiosos, dice, han generado un pesado lastre, una carga para el progreso de la civilización en todas las razas. Seguimos. Glory. Es 992.3, ¿está bien? El rito es el modo de santificar la costumbre, sí. Ok. El rito es el modo de santificar la costumbre. El rito crea y perpetúa los mitos, además de contribuir a preservar las costumbres sociales y religiosas. Por otra parte, el propio rito es producto del mito. A menudo los ritos son primero sociales, luego se convierten en económicos y adquieren finalmente la santidad y la dignidad del ceremonial religioso. El rito se puede practicar de forma personal o colectiva, o ambas, como queda ilustrado en la oración, el baile y el arte dramático.
Bueno, entonces primero hay un mito, el mito se convierte en rito y el rito después se convierte en ceremonial religioso. ¿No? Bien, el cual se puede practicar en forma personal o colectiva, o también de las dos formas, como dice acá en la oración, lo puede hacer uno solo o en grupo, el baile uno solo o en grupo, y la dramatización también. Sigue el siguiente también, por favor, ¿no? Sí, claro. Las Las palabras. palabras se convierten en parte del rito, como ocurre con términos como amén y selah. La costumbre de decir palabrotas. La blasfemia representa la prostitución de una antigua repetición ritual de nombres sagrados. Ir en peregrinación o santuarios sagrados es un rito muy antiguo. Con el tiempo, los ritos se transformaron en elaboradas ceremonias de purificación, limpieza y santificación. Las ceremonias se iniciaron de las primitivas sociedades. Sí, ceremonias de iniciación. Las ceremonias de iniciación de las primitivas sociedades secretas tribales eran en realidad un rito religioso rudimentario. El procedimiento de adoración de los antiguos cultos de misterio no eran más que una larga ejecución de ritos religiosos acumulados. El rito terminó por transformarse en los tipos modernos de ceremonias sociales y de culto religioso que abarca la oración, el canto, la lectura responsorial y otras devociones espirituales individuales y colectivas. Sí, en esos ritos ustedes ven cómo son los ritos de las iglesias, ¿no? Todos repiten una palabra, como decir amén, o también hay lecturas responsoriales, o sea, uno habla y otro contesta la misma frase después de cada frase que dice el orador, ¿no? Bien, y junto con otras oraciones. Entonces ahora vamos ya a entrar más al clero, a la orden, a las órdenes religiosas. Le toca a A mí. Anita. Sí, bajamos acá. Los sacerdotes. Los sacerdotes se desarrollaron a partir de los chamanes, pasando por los oráculos, los adivinos, los cantantes, los bailarines, los hacedores del clima, los guardianes de las reliquias, los custodios del templo y los pronosticadores de acontecimientos, hasta alcanzar el auténtico estatus de directores del culto religioso. El cargo se fue haciendo hereditario con el tiempo y surgió una casta sacerdotal continua. Sí, eso ya lo habíamos comentado. Entonces, básicamente, por eso el documento se llama el chamanismo, después viene curanderos y sacerdotes, o sea, todo viene del chamanismo. Sigue el siguiente párrafo, Anita. A medida que evolucionaba la religión, los sacerdotes se fueron especializando según sus talentos innatos o sus preferencias personales. Unos se hicieron cantantes, otros rezadores y otros se encargaron de los sacrificios. Más tarde aparecieron los oradores, los predicadores, y cuando la religión se institucionalizó, esos sacerdotes se declararon guardianes de las llaves del cielo. O sea, ellos eran los que tenían la llave de la puerta, ¿no? Si ellos querían, no te abrían la puerta del cielo. Sigue. Los sacerdotes han tratado siempre de impresionar y amedrentar a la gente común, celebrando el rito religioso en una lengua antigua y acompañado de una variedad de pases mágicos para desconcertar a los fieles y realzar su propia piedad y autoridad. El gran peligro de todo esto es que el rito tiende a convertirse en sustituto de la religión. Bien, este es un párrafo muy importante, ¿no? El rito, dice el revelador, se convierte en el sustituto de la religión, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, fíjate, no están hablando muy bien de los sacerdotes, ¿no? A pesar de que se fueron especializando, unos en predicadores, otros eran los que hacían, mataban el animal de sacrificio, ¿no? Eh, Nos dicen que estos sacerdotes se han dedicado a impresionar e intimidar a la gente, ¿no? Con sus vestiduras, sus liturgias, sus gestos, sus pases mágicos, así como el uso de una lengua antigua
a fin de realzar pues su autoridad, su dignidad eclesiástica, ¿no? Así, era la época en que en la Iglesia Católica se hacían las misas en latín, pero ahora, por ejemplo, los judíos cuando hacen sus oraciones las hacen en hebreo. Ellos no hablan hebreo, digamos, en su lenguaje común y corriente, no hablan el yiddish, en fin. Y entonces eso, pues, le pone al rito esa aura de solemnidad y de sacralidad, en fin, ¿no? Entonces, pero ahí está el problema, ¿no? Cuando eh, te meten en la cabeza que si tú no participas en ese rito, no estás siendo religioso, no te estás acercando a Dios, no estás cumpliendo, ¿no? Con lo que debes hacer, ¿no? Tienes que estar y participar en los ritos, por eso que ir a misa es obligatorio, es pecado mortal el que no va a misa. Bien, y el último párrafo se lo damos a Mayrita. Nos lee Mayrita. Los cleros han hecho mucho por retrasar el desarrollo científico y entorpecer el progreso espiritual, aunque también han contribuido a estabilizar la civilización y a realzar ciertos tipos de cultura. Pero muchos sacerdotes modernos han dejado de ejercer como directores del rito de adoración a Dios y han centrado su atención en la teología, el intento de definir a Dios. Es innegable que los sacerdotes han sido una rueda de molino atada al cuello de las razas. En cambio, ha sido inestimable el valor de los verdaderos líderes religiosos al señalar el camino hacia realidades mejores y más altas. Presentado por un Melquisedec de Nevadón. Miren ustedes, vamos a poner acá la imagen de los clérigos, ¿no? En este último párrafo que es importantísimo porque nos dice que los cleros, no solamente habla de la Iglesia Católica, ¿no? Los cleros de todas las iglesias, hay muchos ejemplos, han entorpecido el desarrollo científico, pero lo peor que han entorpecido ha sido el desarrollo espiritual, ¿no? Sin embargo, ya hablan de la parte buena, ¿no? Han habido clérigos que han sido buenos sacerdotes, que que han sido verdaderos líderes espirituales, que han guiado a los fieles a realidades más altas y mejores, ¿no? Aunque algunos de esos clérigos modernos, dice sacerdotes, se han centrado en la teología, en tratar de buscarle una explicación o una demostración a Dios, y por ahí están mal, ¿no? Y que han contribuido, el clero también ha contribuido a estabilizar en cierta forma la civilización y a acentuar ciertos tipos de cultura o de moralidad, ¿no? Entonces no todo es malo. Bien, y eso así termina este revelador y así termina nuestro documento. Vamos a dejar de compartir y darle la palabra a Octavio, que nos quiere preguntar o hacer algún comentario. Adelante, Octavio. Yo sí, hermanito, le preguntaría a usted cuál es su interpretación o cómo usted considera que se puede o puede nacer un verdadero líder espiritual. Por ejemplo, a mí algo que me ha llamado mucho el libro Durante la atención es que no explica con detalle, por ejemplo, en el pueblo judío, a través de su historia, ha habido profetas y muchos los mencionó Jesús. Y también antes de que llegara el príncipe planetario, hubo pueblos que tuvieron seres espirituales que los guiaron y son reconocidos. Inclusive unos pertenecen a un grupo que están encargados ahorita de la esfera, no me acuerdo cómo se llama, pero unos están nombrados dentro de esos 24 miembros. Entonces, yo me pregunto cómo esos humanos llegan a esa dignidad espiritual para ser considerados líderes. Por ejemplo, en el caso de Pablo se me hace también algo así, el apóstol Pablo. Y ahorita como termina el libro, ¿no? También dice el documento dice, pero los verdaderos líderes y religiosos han sido invaluables
en señalar el camino hacia las realidades más elevadas y mejores. Yo tengo una idea personal, ¿no? Pero me gustaría oír el punto de vista de usted. ¿Cómo pueden esas personas, porque no son de una orden, ¿verdad? No son de Melquisedec, no son Melquisedec, ni son serafines, son humanos, son mortales ascendentes. Entonces, ¿cómo se logra llegar a ese nivel? Sí. Gracias. Depende de qué tanto empeño hayan tenido esos clérigos, esos sacerdotes en buscar la verdad, ¿no? Yo te puedo decir, tuve una experiencia personal con un sacerdote. Yo he admirado a muchos sacerdotes que cumplían con todos los rituales y eran buenos sacerdotes. Y yo era una época en que yo asistía a misa y me hacía amigo de los sacerdotes. Mi esposa y yo participábamos, llevábamos la guitarra y cantábamos las canciones de misa, ¿no? Esa fue una época muy linda. Bueno, hubo un sacerdote que me sorprendió lo que me dijo. Me dijo, yo no veo ninguna razón por la cual la Virgen María no haya podido tener otros hijos, ¿no? ¿En qué le quitaría su dignidad o su majestad de ser la madre de Dios, ¿no? Por haber tenido otros hijos o por haber tenido una vida marital con José? Yo no le veo nada de malo a eso. Él, al decirme eso, me estaba me estaba diciendo la verdad, ¿no? Cómo habían sido realmente las cosas, pero la iglesia nos trataba de meter otra cosa en la cabeza, los dogmas de la virginidad de María y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo te digo que he sido testigo de sacerdotes que han sido pues muy avanzados para lo que habían aprendido en el seminario, lo que les habían inculcado al seminario, y la única explicación que yo le veo es que ellos buscaron la verdad y en algún momento les llegó esa iluminación. Yo no creo que esa persona que me comentó eso hubiera leído el libro de Durantia. Tal vez, ¿no? Porque ya el libro se publicó en el año 55 y yo les estoy hablando de hace unos 20 o 25 años, ¿no? Pero nunca me dijo que lo había sacado del libro de Durantia, ¿no? Simplemente él me dijo que no le parecía nada malo ni que le quitara santidad o dignidad a la Virgen el haber tenido otros hijos, ¿no? O haber tenido vida marital con su marido, ¿no? Bien, entonces ahí te doy un ejemplo de cómo Entonces pudiera ser, perdón. que sí nos han... Sí. Y a mí eso me impresionó mucho y a partir de ahí yo tuve más base para encontrar lo que encontré después. Podría ser entonces un ejercicio personal bueno, es que depende de la época, ¿no? Pero en global, en general, podría ser un ejercicio del Espíritu Santo, otro de ejercicio del Espíritu de la verdad, otra parte a lo mejor el ajustador de pensamiento, ¿no? O sea, que es como una manifestación espiritual que tiene en el interior cada una de estas personas, ¿no? Que han tenido ese desarrollo, ¿no? Y que han destacado de los demás y se han convertido en maestros o líderes de determinados grupos, no importa la época, por decirlo así, ¿no? Así es, Octavio. Gracias. Sin la menor duda. Gracias a ti por compartirnos tu punto de vista y solicitarme el mío. Esa es la idea, ¿no? Y acá nosotros traemos una interpretación personal de estos textos y que si les parece un poco, digamos, muy desviado de la verdad, la forma como yo no lo interpreto es la oportunidad que tienen ustedes de decir lo que ustedes piensan, ¿no? Esa es la idea de reunirnos y bueno, una vez más, para mí eso es invaluable. Les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Ay, Aquí hermoso. Isaac les manda saludos también. ¡Qué hermoso! Se cayó hoy día en el colegio y se ha golpeado Ay, muñeco. por travieso, porque es que Así crecen, por dónde así va. crecen los niños, así crecen. Ok, amigos, nos vemos entonces Dios el les próximo bendiga a miércoles todos. y ya Chao. les mando el documento y el enlace para la grabación. Los quiero mucho. Igualmente. Bye Envío. bye, bebé. Dios. Bye bye.